Trabajo actualmente en esta empresa, se llama Mars Supply, hacemos de todo un poco, nos enfocamos mucho en aplicaciones web y mobile, no hacemos mucho más que eso y ya, empecemos con eso. La idea que vamos a empezar a trabajar hoy es programación funcional y la idea de que diga para novatos era un juego de palabras un poco ridículo para decir que pues seguramente lo que tú ya sabes de programación te va a servir para aprender programación funcional y todos esos conceptos que a veces a la gente le parecen un poco extraños de eso. Ya tienen que saber un poco de programación, no les vengo a enseñar programación, pero asumo que no saben tanto de pronto de este tema, pero asumo que saben algo. Es el juego de palabras, no es muy bueno. Hay dos pilares de la programación funcional para mí y para muchas otras personas, que son los tipos y las funciones. Básicamente, eso es todo, muchas gracias. No mentiras. Y Kotlin, afortunadamente, es un lenguaje multiparadigma que nos va a ayudar a tratar de llevar nuestra programación orientada a objetos con también programación funcional. Es muy lindo porque básicamente Kotlin es esto. Podemos hacer ambas cosas y lo lindo que es que podemos interactuar mucho con programación orientada a objetos, programación funcional, y algo que les vengo a decir es que la programación funcional no es la panacea ni la programación orientada a objetos está muerta. Si escuchan a alguien decir la programación orientada a objetos está siendo demasiado extremista y no es necesario decir eso. Puedes vivir con ambas, puedes ser feliz, tómate un café, vive la vida. Vamos a hablar de clases y tipos. Las clases son muy diferentes a los tipos y vamos a tomar el ejemplo de mi familia. Yo generalmente hago todas mis presentaciones en español porque muchas veces hay mucho contenido en inglés y encontrar este tipo de cosas en español puede ser un poco más difícil. Entonces, van a encontrar cosas como estas, pero no hagan esto en su código de producción, por favor traten de manejarlo en inglés. Pero eso es solamente ilustrativo. Esta es mi familia y está diagramada a partir de tipos y objetos. Vamos a tener varios objetos. Mi familia se compone de mi hermano, de mi mamá, de mi perro, yo, y todos nos agrupamos en un conjunto que es la familia. Si vemos por acá, tenemos una clase persona. De hecho, no sabemos si es una clase, podría ser un select class, podría ser un data class, en fin, podría ser varias cosas ahí, que representa a una persona con un nombre, un apellido. También podemos decir que un miembro de la familia puede ser un perro con solo el nombre y podemos darle un tipo a un listado de objetos, que eso es algo bastante interesante que tiene Kotlin. Kotlin, a partir de tener como los listados y los genéricos, podemos hacer cosas como tipos de tipear con un alias ciertos conjuntos de tipos más complejos. En este caso, la familia sería un listado de integrantes. Y a su vez podemos tener un data class que represente tanto a las personas como a los perros, y a su vez podríamos tener un select class. Un select class es como una interfaz, pero vamos a ver un poquito más adelante cuál es la idea detrás de eso. Pero digamos que por el momento es como una interfaz o como una clase abstracta, más o menos por ahí va la cosa. Y así podemos diagramar mi familia de una manera un poco más sencilla, con unos tipos de datos que generalmente no son clases, como podemos ver, pero son tipos. Entonces, digamos que por ahí empezamos a ver las diferencias. Y vamos a entrar dentro de un mundo que se llaman las categorías. Las categorías, no les tengan miedo, es básicamente un grafo de un punto A a un punto B, pues, unidos a través de una línea. Vemos que en matemáticas, en la teoría de matemáticas se utiliza mucho eso, y se lo llevaron a la programación para hacer cosas como estas. Tenemos un tipo de dato y vamos a transformar ese tipo de dato en otro tipo. ¿A través de qué? De una función. Eso, en términos muy generales, es una categoría.
Podría ser esta categoría de una cadena a un entero. Podría ser de un entero u otro entero. Y hay uno muy lindo que es de un entero a un unit. Un unit es básicamente no retorno nada y se utiliza mucho para finalizar con mensajes a la UI. Entonces, cuando queremos hacer, por ejemplo, side effects, efectos secundarios, se utiliza mucho unit. Es, por ejemplo, en Java, el void. Dentro de las cosas más lindas que tiene Kotlin, vamos a seguir hablando de cómo se traduce esto, que eso es una función que suma 5 a un valor. ¿Cómo lo podemos descomponer eso para que sea un poco más tipógrafo? Vamos a guardar esta función como un value. Y si ven la notación que empieza a tener esto, se asemeja a lo que teníamos antes. Tenemos una categoría de un entero a otro entero. Entonces, aquí empezamos a ver que, muy acomodadamente, obviamente, que Kotlin es muy orientado a la programación funcional y a manejar transformaciones entre tipos. Y para mí, el lenguaje es muy importante. Y vamos a ver un poco sobre los tipos de datos. Esto va a ser un repaso rápido de tipos de datos en Kotlin. Es algo que los divido por categorías y tenemos tipos de datos algebraicos con los que podemos hacer operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, módulos, y básicamente lo que hace Kotlin es interpretar qué tipo de dato está obteniendo. No tenemos que aclararlo literalmente, o podríamos hacerlo como lo hicimos acá, pero él, digamos que adivina qué es lo que estamos haciendo ahí. Tenemos otro tipo de operaciones y datos que son lógicos. Tenemos cosas como true, false y operaciones entre estos. Esto es algo que lo llamo de comunicación. Realmente no se llama así, pero pues no encontré una mejor manera de decir que es un lenguaje de comunicación. Esto se utiliza mucho para ya enviar y procesar palabras. Tenemos algo muy chévere con Kotlin y es que podemos hacer concatenación de cadenas a partir de interpolaciones. Entonces está bastante lindo eso. Siguiente, tenemos algo como tipos de datos compuestos, que sería algo como lo que teníamos acá. Un tipo de dato con propiedades internas, que es algo más complejo. ¿Listo? Igual, tenemos algo que es muy lindo del lenguaje y son los optionals. Los opcionales, para los que han utilizado Java y otros lenguajes que no lo tienen por el mismo lenguaje, saben que es un grep un poco más complejo de utilizar. Y lo que hace Kotlin es que a partir de esta notación que tenemos, por ejemplo, string, y este signo de interrogación nos dice que permite el valor nulo. Por defecto, Kotlin asume que no tiene valores nulos a menos de que tengas esa indicación, que es bastante útil. Se habla que uno de los creadores de la palabra null dijo que había sido el error del billón de dólares. Él mismo odia su propia creación. Entonces, ¿cuántos no han pasado por un null pointer exception en algún momento? Que ven los logs de sus aplicaciones y todo se rompe por eso. Entonces, Kotlin nos ayuda a identificar qué tipos de valores pueden ser nulos o no. Entonces, el opcional nos permite hacer un grab de ese tipo de valores y sacar su contenido si es un opcional y si existe ese valor. Igual vamos a ver un poco de opcionales más adelante. Y aquí tengo que hablar sobre mutabilidad e inmutabilidad. Por defecto, y digamos que dentro de las características que tiene Kotlin, es que nos ayuda a identificar qué datos son mutables e inmutables. Tenemos una palabra reservada que se llama var, que es para variable, y otro que es val, que es para value. Un value es un valor constante, que cuando lo defines es como si fuera un final en Java, más o menos, y ese value no va a cambiar. Entonces, si tratas de alterar ese valor después, el compilador te va a decir, oye, estás tratando de tocar un valor y eso no lo deberías hacer, no puedes modificar eso. El var sí lo puedes modificar. Entonces, si han leído un poco acerca de mutabilidad e inmutabilidad, saben que es mucho mejor tener datos inmutables que datos mutables.
quienes han trabajado con muchos hilos, se darán cuenta que cuando tratan de atacar una variable que puede cambiar su valor, pueden tener inconsistencias. Eso es como uno de los casos típicos de por qué facilitar la inmutabilidad sobre la mutabilidad. Y Kotlin tiene otras cosas que nos ayudan a manejar con eso, que son las colecciones. Entonces, acá todas las colecciones que nos permite crear por defecto Kotlin son inmutables, a menos de que le agreguemos la palabra mutable, array of, mutable, map of, mutable set of. Cuando utilizamos esa, es que directamente Kotlin nos pone más problemas para agregar eso, porque nos indica que tenemos que escribir mucho más para agregar eso. Crear arreglos, crear sets, crear mapas es mucho más fácil en Kotlin que en otros lenguajes, precisamente porque tenemos estos constructores, estas funciones de construcción que nos ayudan a mantener como el orden de lo que queremos hacer. En este caso, tenemos algunos de los más usados, no son todos, pero nos permiten crear tipos a partir de eso. Por ejemplo, este último que tenemos fue el que utilizamos en uno de los primeros ejemplos para definir el tipo de dato de familia. Entonces podríamos crear un list of integrantes, agregamos los valores que queremos y a ese listado ya no lo podemos modificar. Ya si queremos hacer otro, tendríamos que crear otra lista, agregar los que ya tenemos y los nuevos. O tener un mutable list of. Vamos a entrar con algo que en programación funcional, bueno, en programación general, lo llaman como tipos de datos agregados o sum types o algebraic data types, que son nombres muy complejos para decir que son tipos de datos cerrados. Entonces, imagínense que ustedes tienen un tipo de dato que tiene solamente cierto número de hijos, ciertas posibilidades. Por ejemplo, como veíamos en el ejemplo anterior de integrante de la familia, teníamos perros y persona, solamente teníamos esos dos. Si ustedes utilizan una interfaz o una clase abstracta, pueden tener cuantos hijos quieran de eso. Un CIL class en Kotlin nos permite decir como, estos van a ser nuestros hijos, estos van a ser los hijos de esta clase y solamente los que estén en este archivo van a definir cuáles son va a ser la especificación de ese tipo de dato. No van a haber más. Entonces es un tipo de dato cerrado, lo defino en ese archivo y ya sé cuáles son todos los hijos y todas las opciones que van a haber ahí. Entonces en este caso vamos a hacer un árbol con dos tipos de datos hijos, que sería básicamente un object y un data class que representarían un nodo o una hoja. Y a su vez, la manera en la que representamos un árbol ya creándolo, creo que gastamos más líneas definiendo el árbol aquí abajo que creando como la estructura que nos define todo lo demás. Si han hecho un árbol en otros lenguajes de programación, puede ser mucho más complejo. Acá nos tomó 3 líneas para definir los tipos. Siguiente, funciones. Ya hablamos de otro tipo de tipos de datos generales, pero tenemos dentro de Kotlin las funciones también son un tipo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cosas como que en un value vamos a guardar una función y después la podemos utilizar. Eso es bastante interesante para hacer cosas que ya veremos un poquito más adelante. Pero entonces en este caso tenemos una función que teniendo A y B suma A y B y la podemos utilizar después. Y aquí es donde vamos a ver una cosa súper interesante, es que podemos tener funciones que producen otras funciones. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una función que genera una función que se llama validar mayor que 5. Y cuando lo utilizamos mayor que 5, pasamos el parámetro adicional y si imprimimos el resultado, pues sabremos que al ejecutar 6 mayor que 5 va a dar true. Eso es un ejemplo bastante simple, pero nos ayuda a ilustrar lo que queremos. Podríamos tener una función validar mayor que tendría 2 parámetros, sería valor y base, y lo que estamos haciendo es que tenemos un valor, después el otro valor y van llegando sucesivamente. Y muchachos, tenemos digamos que esa primera entrada que sería la base y después aquí adelante tenemos la transformación. A este tipo de transformaciones se le llaman predicados,
todo lo que va de un tipo de dato a un booleano, se le llama un predicado. Y acá tenemos el resto de la función. Tenemos el valor con el que viene el parámetro y la transformación que queremos hacer. Y tendríamos más o menos una categoría de este estilo, que sería un entero que va a un predicado, que un predicado sería básicamente un tipo de dato, a un booleano. Y a estos muchachos se le llama corrificación. Probablemente ya lo han utilizado. Si nos devolvemos un poquito, la corrificación sucede en este espacio, cuando tenemos el valor y la base y empezamos a agrupar los parámetros a partir de funciones concatenadas. Más o menos va por ahí. La definición es un poco más compleja. Yo estoy tratando de ser muy simplista como para darles una idea. Y a partir de eso podemos empezar a hablar de funciones por extensión. Y Kotlin nos brinda una facilidad, es que podemos darle mayor usabilidad a las cosas que ya existen dentro de nuestro lenguaje, por decirlo así. Entonces, digamos que vamos a utilizar la misma función que teníamos, pero vamos a definir una función mayor que, y se la vamos a agregar al tipo de dato entero. Entonces, entero ahora va a tener una función adicional que nos permite saber que es mayor que otro objeto. De esta manera podemos ejecutar esto de arriba y tiene totalmente todo el sentido del mundo. 10 punto mayor que 5 y nos va a dar algo. Podemos hacer algo también muy lindo con Kotlin y es utilizar funciones infix que nos permiten utilizar espacios, y eso es muy útil para crear DSLs. Entonces, si ven como extensiones del lenguaje para Kotlin, que las he visto mucho en librerías para testing, que utilizan algo parecido como tu variable debería ser mayor que otra o debería ser igual que otra para hacer ciertas pruebas, lo empiezas a definir así. Cuando ves el test, pareciera que estuviera escrito en lenguaje tradicional, por decirlo así, como que te lo escribieron mucho más sencillo, que no parece código, entonces es mucho más fácil de leer. Y ahora vamos a empezar a hablar, a partir de todos estos conceptos, de algo que es como la base de la programación funcional, y es la composición, o el enquedamiento o chaining de funciones. Digamos que nosotros tenemos una función f de x y vamos a componerla con g de x. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. En matemáticas podríamos decir que es g de f de x. Hasta ahí, bien. Para los que han visto Haskell, de pronto dicen como, me suena esto, y es que escribimos f y lo componemos con g. Es lo mismo. O podríamos decir, estamos en f y después hacemos g. ¿Ok? Teniendo x, aplico f y después g. Chicos, ustedes han utilizado functors en su vida. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando ustedes pueden concatenar ese tipo de funciones de esa manera, que un tipo de dato les permite hacer eso, vamos a utilizar functors. Y lo han utilizado toda su vida con esta palabra mágica que se llama map. Entonces, siendo muy simplistas nuevamente, si un tipo de dato les permite hacer una operación de encadenamiento como un map, eso es un functor. Entonces, digamos que tenemos un listado de objetos, que generalmente las listas son functors. Vamos a hacer un map y él nos va a retornar otro listado con la operación. Entonces, es un nuevo listado con el resultado de la operación que hemos aplicado. Entonces, podríamos tener cosas como esta, un listado y aplicamos muchas funciones. A este tipo de funciones se les llaman morfismos o morphings. Y al final lo que tenemos es una categoría que va de un tipo de dato a otro tipo, a otro tipo, a otro tipo. Y al final es una categoría que va de A a D. Pero Kotlin tiene algo muy lindo que son runs y lets. Esas dos funciones que vienen en todos los objetos nos permite, con la diferencia de utilizar o la palabra this o la palabra it, nos permite tener cosas como esto. En vez de tener un list of y después aplicar el map, podríamos hacer 1.let, aplicamos una función y hacemos toda la transformación así. Podemos tener el mismo tipo de transformaciones que utilizaríamos con un map, pero utilizamos let o run. La única diferencia es que cuando utilizamos run, utilizamos la palabra this en vez de it.
Digamos que a grandes rasgos es como la diferencia. Y básicamente todos los tipos de datos en Kotlin son functors, que es algo bastante lindo y bastante apreciado de mi parte para hacer programación funcional y transformación de datos. Vamos a ir con un ejemplo, digo que de la vida real, pero realmente no es tan de la vida real. Podríamos tener un carrito de compras con ciertos elementos y al final lo que vamos a hacer es, tenemos el carrito, tenemos una función de sumar todos, aplicamos eso, después agregamos impuestos y esa función de sumar todos es una función que realmente podríamos describir de cualquier manera y podríamos reutilizar de 1000 maneras. Entonces vamos a empezar a tener funciones un poco más genéricas y empezar a componer funcionalidad a través de funciones. Al final tenemos una categoría que da un carrito a un double y es más o menos de, digamos que de la vida real, porque pues aquí no nos estamos comunicando con APIs, ya vamos a ver un poco más de eso, de cómo se podría trabajar eso en programación funcional, porque eso, cuando empezamos a hablar de interactuar con bases de datos e interactuar con APIs, estamos hablando de efectos secundarios. Tenemos que hablar un poco de funciones puras e impuras, esto no es una charla de cristianismo ni de estás bien, estás mal. Básicamente, una función es pura cuando no altera un estado global o no altera lo que está por fuera y los parámetros de entrada se procesan dentro de la función y digamos que se aplica una transformación, se aplican ciertas funciones y produce un resultado predecible. Cuando una función es impura es que está alterada de un estado global, más o menos por ese lado. Y vamos a volver a hablar de opcionales en este caso, y este es el código de lo que sería más o menos un opcional si no lo tuviéramos en el lenguaje. Básicamente vamos a tener como una manera de hacer un grab de una clase o de un objeto y podemos saber su contenido y procesarlo. Entonces vamos a sacar su contenido, procesarlo y así saber más o menos qué tiene. En el primer caso, básicamente no podemos hacer nada y en el segundo caso vamos a tener un valor digamos que con algo contenido. Muchas veces los opcionales hacen una similitud con los burritos porque envuelven algo, entonces envuelven el contenido y después te comes el burrito, pero pues no te comes, en fin. Esa analogía con los burritos nunca la he entendido, pero me da hambre. Volvemos al caso del opcional. Vamos a mirar las dos opciones que tenemos acá, las dos tipos de objetos que vamos a tratar de trabajar acá. El none básicamente representa que no tenemos un objeto con el que trabajar o es un nulo, entonces no podemos sacar no hay nada dentro. Y el sum podría decirnos como que tenemos algo y podemos utilizarlo. Y al tratar de sacar esa función, lo que vamos a hacer es que vamos a entregar otro opcional porque si tenemos un valor adicional y fuera null o fuera otra cosa, vamos a permitir la encadenación una y otra vez de esos mismos objetos si así fuera necesario. Entonces, esto lo que va a hacer es que se aplica la función y lo vuelve a envolver. A este tipo de un wrapping de las cosas, vemos que la función va como de un dato A a un dato B, pero vuelve y se convierte en un opcional. Eso con la idea de que podamos volver a aplicar la misma función una y otra vez. Entonces, si han visto esto, esta firma del método unwrap es lo mismo que si hiciéramos un flat map. Básicamente es lo mismo. El optional es un tipo de dato que es conocido como monads y no les tiene que dar miedo, simplemente es una transformación de un tipo de dato para permitir la reencadenación de ese mismo tipo de objetos. Estos tipos de objetos, monads, digamos que los van a encontrar mucho y se pueden encontrar con palabras como then o flat map. Si tiene esa operación, probablemente sea una monada. Sí, probablemente. Hay unas reglas para eso, no las voy a explicar acá porque es mucho más complejo que eso, podría demorarme toda otra charla tratando de explicar eso.
Pero a grandes rasgos, si tiene flat map, es una monada, a grandes rasgos. Y básicamente, los promises, se han utilizado promises en JavaScript, o los observables de RX Java son monads. La diferencia entre map y flat map es que map te va a entregar un tipo de dato transformado sin necesidad de volverlo a transformar en el tipo de dato compuesto, en el wrapper. ¿Qué pasaría si yo tengo un valor enwrapeado y lo vuelvo y trato de ejecutar otra operación encadenada? Por ejemplo, cuando tratan de hacer un llamado a una API y hay otro API que depende del anterior. Si hiciéramos un map, lo que pasaría es que tendríamos probablemente un observable de un observable si hiciéramos un map. Lo que hace el flat map es que quita ese observable adicional. Entonces tendríamos un observable siempre que hiciéramos un flat map. Más o menos va por ahí la cosa. Si quieren saber un poco más de programación funcional y de estructuras funcionales, hay una librería que está tratando de simular lo que está haciendo librerías como Scala, la librería estándar de programación funcional de Scala, pero lo está haciendo para Kotlin. Esta librería se llama Arrow. Pueden aprender mucho más de monads, functors, applicatives, categorías y un montón de cosas más que yo ni mismo sé todavía, pero que seguramente lo están utilizando al día a día y está muy útil que lo sepan. Y si quieren saber un poco más de lo que hago yo, me pueden escribir a este correo, al de arriba más que todo, al de abajo es por si tienen negocios que me quieran compartir y me llevo una comisión, o en redes sociales a @ejuvines. Eso no quiere decir nada, simplemente un conjunto de palabras, de letras que encontré que creí que funcionaban. Y bueno, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, este es el momento. Bueno, Cristian, muchas gracias. Un aplauso, Cristian.